Esto es CUPS al aire. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a eso que es CUPS al aire, nuestro tercer programa, por cierto, y esperamos que los dos anteriores hayan sido de su agrado. El día de hoy, Waco nos hace una pregunta importante. ¿Cómo vemos nosotros las clases de matemáticas, español, lenguaje y todas esas cosas? Pero ahora bien, siendo profesores, ¿cómo es que ellos vieron en su momento de alumnos estas clases también? Waco nos los cuenta a continuación en una entrevista. CUPS al aire. ¿Quién no ha odiado alguna vez las materias de la escuela? Matemáticas, historia, cívica, español, etc. Sea por la razón que sea, casi siempre los maestros resultan ser los causantes de este desdén por parte de los alumnos. Pero, ¿qué pensarán los maestros al respecto? Salí a averiguarlo y en esta ocasión les tengo una entrevista con la profesora Elsa Hernández Pérez, del área de lenguaje de la preparatoria 2 de octubre de 1968. Tengo 30 años, cumplen este año 30 años de labor docente. ¿Usted qué pensaba acerca de la materia de lenguaje cuando usted estaba en la preparatoria? Híjole, pues muy pobre. De hecho, a nosotros en esa época nos daban mucho etimologías grecolatinas. No era que nos estimularan o nos motivaran para leer, sino era puros conocimientos, puros contenidos. Entonces realmente fue muy pobre esa invitación a querer leer textos literarios. ¿Y podría decirse que le gustaba la materia o que no le gustaba? Me resultaba interesante. En cuanto a las etimologías grecolatinas, se me hacía muy interesante. ¿Y usted se llegaba a ver como una maestra? Nunca. Jamás pensé ser docente, jamás me vi en ese papel, porque siempre tuve pánico escénico, entonces pues, ni de chiste, o sea, nunca me vi en ese papel. ¿Y qué fue lo que pasó para que usted llegara a ser maestra? Pues de hecho fue por invitación de un amigo. Él ya daba clases, él empezó a dar clases a los 19 años, bien jovencito, y cuando a mí me invitó a los 24 años, yo decía, no, ¿cómo crees? Si yo tengo pánico escénico, ¿cómo crees? Pero fue muy insistente, muy inteligente para invitarme a que yo empezara a dar clases. Y pues me convenció. ¿Qué pensaba acerca de esos comentarios que hacían a lo mejor sus compañeros contra sus maestros? Pues a veces sí lo justificaba, el que hubiera comentarios negativos, porque el maestro, pues yo diría que eran pseudomaestros, pseudoprofesores, que realmente no había una preparación para realizar su actividad y que no sabían lo que implica ser docente. Es el clásico caso de que pues, no hay trabajo, pues, a dar clases, ¿no? Como si fuera cualquier cosa dar clases. Los logros, por ejemplo, que yo me especialicé y que eso a mí me ha servido mucho. En cierta medida lo veo con las respuestas que me dan los estudiantes y también tú sabes que nos evalúan, ¿no? Y entonces en las evaluaciones pues no salgo tan mal. Entonces, aunque es un poco subjetiva la evaluación, sin embargo proyecta algo, ¿no? Dice algo de uno. Entonces sí ha resultado favorable el que yo me he esforzado, me he esmerado en la docencia, pues sí he visto que hay logros tanto personales como en mi trabajo mismo, ¿no? Bueno, por último, ¿qué opinión tiene acerca de su labor como maestra? Cuando de verdad quiere uno hacer trabajar al estudiante, pues requiere también, implica mucha planeación, mucha organización, mucho manejo de contenidos, pero también mucha creatividad, mucha atención hacia cada uno de los estudiantes. O sea, es un trabajo bastante fuerte, ¿no? Intenso. Aprendo en cada momento porque me van modificando esquemas al plantearme problemáticas, al plantearme sus dudas, al plantearme situaciones que yo no consideraba o que salen de mi esquema, de lo que yo estoy pensando, de pronto me mueven, ¿no? Y digo, sí es cierto, tienen razón, o sea, yo no lo había pensado así. Entonces, también esa parte de dar clases y de ese diálogo que se puede dar con los estudiantes, a mí me ha enriquecido muchísimo como persona, como ser humano, en la parte intelectual de contenidos. O sea, a mí se me hace una actividad tan versátil y tan enriquecedora que
nunca voy a dejar de aprender, ¿no? Bueno, nadie, siempre estamos aprendiendo, siempre, pero eso es lo que me brinda esta actividad. Entonces, así nos damos cuenta de que existen muchos prejuicios contra los profesores y de que así como existen tantos pseudomaestros, también existen maestros con las verdaderas aptitudes que conllevan a la labor de un docente en busca de una educación productiva. Para CUPS al aire, Waco. Paulo Freire. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿De dónde salió? Bueno, pues Brenda nos los cuenta en la siguiente cápsula. CUPS al aire. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos, y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. Y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Fue emigrante y exiliado por razones políticas a causa de las dictaduras. Nació en Recife, Brasil, en 1921. En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en la que se sientan las bases de su método, según el cual todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. En los años 50 perteneció al primer Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo, dentro de la campaña nacional de alfabetización, consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en mes y medio. Fue acusado por la oligarquía y por ciertos sectores de la Iglesia de agitador político. Como consecuencia del golpe militar de 1964, debió abandonar su actividad, calificada de subversiva, y buscó refugio en Chile, donde participó en diversos planes del gobierno, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria. En Chile escribe Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago. Profesor de la Universidad de Harvard, colaboró con los grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos. En 1970 se trasladó a Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Después de 16 años de exilio, en 1980 volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidad Estadual de Campinas y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, ciudad de la que fue secretario de Educación. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. Fue investido doctor honoris causa por una veintena de universidades de todo el mundo. En 1997, el día 2 de mayo en la ciudad de Sao Paulo, falleció a los 75 años. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia. Porque para Freire, el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común. Juan Manuel Fernández Moreno. Para CUPS al aire, Brenda. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la Biblioteca Palafoxiana, lo enorme que es y todos los libros que tiene? Pues si no lo han hecho o la han escuchado pero jamás han ido, pues chequen esto que Tocino nos trae. CUPS al aire.
¿Sabías que la Biblioteca Palafoxiana es considerada la única biblioteca antigua del continente americano que conserva su edificio, estantería, mobiliario y acervo originales? Fue fundada en 1640 por el obispo Juan de Palafox y Mendoza. Actualmente hay un total de 45.068 tomos, los cuales se encuentran en 17 lenguas diferentes. El libro más viejo es de 1473 y el más pesado es de 17 kilogramos. Para Cups al Aire, Tosigo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, esperemos que les hayan gustado estas cápsulas y no olviden que pueden sintonizarnos también en Radio WAP en el programa Carolinos todos los martes en punto de las 6. Y también queremos hacer un agradecimiento especial el día de hoy a Fernando Ochoa porque hizo el logotipo tan bonito que tiene Cups al Aire. Eso es todo, chao.